Buenas noches, muy buenas noches a todos los participantes. A través de la Escuela de Salud Arzobispo Loaiza, le damos la bienvenida al curso internacional de lactancia materna, en este caso en el tema específico en la pandemia COVID-19. Tenemos en esta oportunidad al doctor César Pietro Cardosi Punes, médico pediatra del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, miembro del Comité de Lactancia Materna Extensional del mismo hospital, past president del Comité de Lactancia Materna del Hospital Obispo Loaiza, ¿no? A través, el doctor también es docente en varias universidades de nuestro país, pues, teniendo estudiantes y docencia en la Universidad San Martín de Porres y también en la Universidad Científica del Sur, ¿no? Entonces le doy pase al doctor Carosi para que pueda iniciar con la charla. Muy agradecido por la espera y entonces iniciamos el curso el día de hoy. Muy bien, gracias, doctor Anton. Quiero verificar nomás que se me escucha bien. Sí, doctor, se lo escucha bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación, agradecer también al público por su asistencia, por la puntualidad. Y bueno, vamos a empezar con este tema. Voy a poner, a ver, con este tema que es realmente tan importante para nosotros, el tema de la lactancia materna. En general, saben que la lactancia materna es un tema muy importante y que todo profesional de salud debe dominar y del cual uno tiene que estar convencido y sensibilizado. Y más aún en estos últimos 2 años y medio que han pasado tantas cosas en nuestro país, en nuestro mundo, y que probablemente nos hayan hecho reflexionar en muchas cosas, ¿no es cierto? Uno de estos puntos es la lactancia materna y vamos a tocar esta práctica tan maravillosa en el contexto de la pandemia COVID. Probablemente muchos de ustedes trabajen, creo que la mayoría, o bueno, algunos ya tengan labores específicas en algún centro de salud, en algún hospital, en alguna clínica, o hayan hecho prácticas y se hayan podido dar cuenta de lo importante que es la lactancia materna y cómo cambió esto un poco. Y gracias a Dios luego lo hemos recuperado. Cuando empezó la pandemia del COVID-19 hubieron muchos cambios. Lo más probable es que haya sido por desconocimiento de la enfermedad, quiero creer eso, queremos creer eso. Hubieron muchas prácticas que favorecen la lactancia materna que prácticamente fueron enterradas en nuestro país, prácticas como el contacto piel a piel, como el alojamiento conjunto, como el acompañamiento en el parto, por ejemplo, como la lactancia materna en la primera hora, como el velar por el parto autóxico y no hacer cesáreas innecesarias. Entonces, todo esto que ya lo teníamos bastante claro, ¿no? Y ya estábamos sensibilizados al respecto, pues vino la pandemia, vino este bendito virus SARS-CoV-2 y, bueno, alteró todo, las prácticas un poquito que se fueron desfavoreciendo y luego salió una serie de documentación y trabajos científicos que, bueno, eh, han cimentado nuevamente los conceptos y la evidencia, porque todo lo que vamos a presentar ahora es evidencia. No estamos hablando de cosas utópicas, ni de idealismo, ni de sentimentalismos por un mundo perfecto, no. La lactancia materna es un tema muy importante y que se encuentra cimentado con una amplia evidencia científica. Entonces, dicho este preámbulo, nuevamente agradecerles por la invitación y vamos a ir avanzando. La agenda que vamos a presentar a lo largo de estos minutos, eh, primero hablar de las generalidades y conceptos básicos sobre la lactancia materna, el marco legal, la estrategia y la iniciativa de establecimiento amigo de la madre y el niño, los 10 pasos para una lactancia materna exitosa, que la mayoría ya los conoce, los beneficios de la lactancia materna, sobre todo lo que respecta a la prevención de enfermedades, el contacto piel a piel y otras prácticas que favorecen la lactancia materna, las alternativas que tendríamos al amamantamiento directo, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos antes de llegar pues al sucedáneo, que debe ser nuestra última alternativa, nuestra última opción? ¿Qué hacer en la madre COVID-19 positiva? Luego vamos a también tocar un poco qué pasó, lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dijo la OMS? ¿Qué dijo la UNICEF cuando se inició la pandemia? ¿Qué decisiones se tomaron en los diversos países a pesar de lo que dijo la OMC?
¿Cómo se afectó todo? ¿Cómo se afectó todo en el 2020 sobre todo? ¿Cómo se afectó el contacto piel a piel? ¿Cómo se afectó la lactancia materna durante la pandemia? ¿Y qué razones tuvieron los diferentes países como el nuestro para tomar decisiones que creo yo en su momento fueron quizás justificadas, pero al final fueron equivocadas, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido al final, no? ¿Qué hemos aprendido? Vamos a presentar estudios con madres COVID-19 positivas, la evidencia científica que resalta y concluye que debemos continuar con la promoción, la protección y el apoyo a la lactancia materna durante la pandemia COVID en madres, tanto COVID negativas como COVID positivas, las consecuencias de no recibir lactancia materna, los riesgos de separación materno-infantil, el riesgo del COVID en el recién nacido, muertes de los bebés estimadas con y sin lactancia materna, muy interesante. La vacunación anti-COVID-19 en madres lactantes, ¿se indica o no? ¿Es conveniente colocarla? Riesgo-beneficios, vamos a evaluar eso también. La donación de la leche materna y COVID-19 y por último las conclusiones y hacia dónde vamos, que ahí plantearemos las recomendaciones finales. Muy bien, quiero empezar ya el desarrollo de la agenda mencionando esto, que la lactancia materna es responsabilidad de todos, ¿no? Y eso debe quedar bastante claro. La lactancia materna no es solo responsabilidad de la mamá, no es solo responsabilidad de la enfermera que trabaja en maternidad, o del obstetriz que está en sala de partos, o del pediatra o el neonatólogo, o, bueno, no sé, o del Estado. No, la lactancia materna es responsabilidad de todos. Y si ustedes ven aquí, en este logo que es de la guava, perdón, acerca de la Semana Mundial de Lactancia Materna en 2022, tenemos este lema que es impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Todos sabemos que el mes de la lactancia materna es el mes de agosto y celebramos también la Semana de Lactancia Materna, que es una norma basada en un marco legal a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? Que lo sugiere la UNICEF, la OMS, la OPS y por lo tanto también el Ministerio de Salud. Entonces, este logo, como ustedes pueden ver, no tiene solamente a la madre agarrando al bebé, no, tiene también al papá que abraza a los dos. Y luego tiene un brazo muy grande con una flecha que quiere decir impulsar. Entonces, la responsabilidad es compartida, es de todos. Nosotros como personal de salud tenemos la obligación y debemos tener la sensibilidad de promover, proteger y apoyar la lactancia materna porque sabemos que es lo mejor y por supuesto va a llevar a un futuro mejor a todos. Entonces es importante que quede claro esto de que la lactancia materna es responsabilidad de todos, ¿no? Como menciona aquí, madres, padres, familias, el Estado, la nación, sociedad y los profesionales de la salud, no solamente los que trabajan en áreas materno-infantiles, sino los que trabajan en general en cualquier establecimiento de salud y en cualquier área. Entonces debemos promover, proteger y apoyar la lactancia materna. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo apoyo familiar y comunitario a todo nivel, aplicando las políticas equitativas y de igualdad que deben partir de los entes rectores de la promoción de la lactancia materna. Tenemos entes públicos y entes privados también, luego vamos a mencionarlos. Estableciendo programas sociosanitarios basados en la evidencia, sensibilizando a las madres y a las familias gestantes y lactantes. No solamente la madre debe estar convencida de que tiene que dar de lactar, sino también debe tener un apoyo físico y emocional del papá y de la familia, al menos los que son importantes para ella y los que pueden apoyarla. Capacitando a todo el personal de salud, también es muy importante. Si nosotros como personal de salud no estamos capacitados en lactancia materna, no vamos a poder capacitar definitivamente a nuestros pacientes y a otro personal de salud que también debe estar capacitado. Y evitando la discriminación de madres y personal en todos los ámbitos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una madre con sospecha de COVID que llega a sala de partos, vamos a hablar de parto autóxico, que es lo que debe ser siempre, salvo algunas indicaciones que deberían ser contadas con los dedos de las manos para cesárea, ¿no? Hablemos de parto autóxico mejor. Una madre que llega a sala de partos con fiebre, congestión nasal y tos. Van a ver probablemente en algunos casos, y uno mismo va a tener un poco de miedo. Entonces, ese miedo nosotros tenemos que controlarlo. Nuestra atención no debe ser diferente en una madre con sospecha de COVID positivo a una madre que está asintomática.
y mucho menos en una madre COVID positivo. Eso es discriminación y puede ser considerado también como maltrato, e inclusive podría estar sujeto a sanción. Entonces, toda madre, sea COVID positivo o negativo, tiene derecho a una atención de excelencia en cuanto al embarazo, al parto y al puerperio, tanto la madre como el bebé. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que practicar el contacto piel a piel, que tenemos que practicar el alojamiento conjunto, que puede haber acompañamiento en el parto si la madre lo requiere, que debemos hacer consejería en lactancia. Todo eso es importante. ¿Con la finalidad de qué? De lograr una lactancia materna exitosa. Miren todos estos lemas que los quise presentar también, cómo ha evolucionado realmente el concepto a lo largo de los años, ¿no? Este es, por ejemplo, el lema del 2017, sosteniendo la lactancia materna unidos por el bien común sin conflictos de interés. Probablemente vayamos a agarrar un poquito de carnecita aquí. Eso se refiere evidentemente a usar los sucedáneos o las fórmulas infantiles cuando realmente es necesario y no porque se nos ocurra o recibamos una visita bonita el día de hoy. En el 2018, por ahí también, lactancia materna, pilar de vida. Es muy importante esto, y como ven, ¿no? Este logo de la madre, el papá y una planta, ¿no? Que germina. De acá nace la vida. La lactancia materna es vida, ¿no es cierto? 2019, empoderémonos, ¿no? Esta palabra que se usa, se escucha mucho ahora. Hagamos posible la lactancia. ¿Nos empoderamos solos? ¿La mamá puede empoderarse sola? Sí, probablemente, pero nosotros también tenemos que ayudar a empoderarla. Acá tenemos bueno, pueden ser enfermeras, obstetrices, médicos que están empoderando a la madre y ayudando a que la lactancia materna sea exitosa. 2020, empezó la pandemia. Apoyemos la lactancia por un planeta más saludable. O sea, sigamos apoyando la lactancia. Se hizo el logo, se hizo el lema, y esto fue en agosto, ¿no? Algunos meses nomás de iniciar la pandemia. 2021, proteger la lactancia materna, un compromiso de todas y todos, ¿no? Acá miren el logo, la familia lechera, brazos y manos abrazando a la familia que debe mantener la lactancia materna. Y este año, como mencioné, impulsemos la lactancia materna apoyando y educando, que ya le hemos explicado. Entonces, miren cómo ha evolucionado el concepto de lactancia materna, porque de hecho no solamente es un concepto científico, sino es un concepto social, ¿no? Hay mucho tema social en cuanto a lactancia materna, y también eso influye mucho, perdón, en la evolución de los logos que son dados por la UABA en la Semana Mundial de Lactancia. En el país también tenemos nosotros en el Perú nuestros lemas nacionales, y como ven aquí, esta es la última cartilla que se presentó: tu leche es la mejor elección, sin dudar, dale de lactar. ¿Por qué se hizo esto? Esta iniciativa, este lema, esta ayuda audiovisual se presentó en el 2020 a propósito de que muchos hospitales, centros de salud, pues dejaron de promover y apoyar la lactancia y dejaron de practicar aquellos factores, aquellas prácticas, valga la redundancia, que favorecen la lactancia materna exitosa, como el contacto piel a piel, como el alojamiento conjunto, como la lactancia materna dentro de la primera hora, como la lactancia materna libre demanda y como el parto con acompañante. Entonces, a raíz de esto ya se estaba viendo de que teníamos que hacer algo, y pues el ministerio sacó este lema, que es muy bonito, muy importante: tu leche es la mejor elección, sin dudar, dale de lactar, ¿no? Entonces, al final, vamos a adelantarnos un poquito con la conclusión, ¿no? Lo que se recomienda, como ustedes saben, es no suspender la lactancia materna en pandemia COVID, que es lo que se debió hacer desde un principio, ya que no se ha comprobado la transmisión del SARS-CoV-2 de la madre al bebé lactante, y mucho menos que la enfermedad probable de COVID que pudiera tener el neonato sea a causa de una transmisión vertical. Y además, la leche materna posee importantes propiedades inmunológicas, y mejor aún, obviamente, va a conferir inmunidad y protección al bebé. Estas ideas generales las vamos a desglosar en las siguientes diapositivas. También recordemos un poquito la iniciativa Somos Lecheros, ¿no? Hace algunos años, si alguien aquí trabaja en un hospital del ministerio, va a saber pues del que estoy hablando, ¿no? Los colores llamativos, rosado, moradito, todo el merchandising que presenta el MINSA y que realmente es de utilidad. La ayuda audiovisual se ha comprado que es de utilidad, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, este lema: somos lecheros porque apoyamos la lactancia materna,
o porque con leche materna nos protegemos de la anemia. Entonces, esas iniciativas también fueron dadas por el ministerio hasta hace más o menos 3, 4 años, y luego empezaron ya las iniciativas de la que acabo de presentar antes. El marco legal. Yo lo presento aquí porque es importante entender de que no estamos hablando, como mencioné al inicio, de algo idealista o que yo quiero el mundo ideal y que lo más bonito es dar de lactar. Está bien, por supuesto que sí, ¿no? Pero además tenemos evidencia científica y tenemos marco legal, y las leyes están dadas y establecidas en base a fundamentos y cimientos científicos importantes. Entonces, por ejemplo, en el 2006 ya se aprobó el Reglamento de Alimentación Infantil. En el 2008, la Comisión Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. En el 2000, la Semana de Lactancia Materna. Y así, ¿no? Varios documentos médicos legales con resolución ministerial y decretos supremos que se han ido implementando en nuestro país, y también a nivel mundial existen, ¿no es cierto? Y en otros países también. En el 2015, miren la guía técnica para la consejería en lactancia materna. Y al final he puesto pues la que se implementaron en el 2020, a finales, ¿no? Algunas en marzo y la otra en abril, perdón, donde ya habla de la lactancia materna y COVID, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí llamamos establecimiento amigo de la madre y el niño. Esta iniciativa ya tiene, me parece que ya tiene unos 10 años, si no es que un poco más, ¿no? Y el concepto es el siguiente, ¿no? Todo establecimiento donde se atienda embarazo, parto, puerperio y niño menor de 2 años tiene que tener esta certificación de establecimiento amigo de la madre y el niño. ¿Y a qué llamamos establecimiento amigo de la madre y el niño? Aquel establecimiento que protege, promueve y apoya la lactancia materna. ¿Y cómo sabemos que realmente este hospital o este centro de salud apoya y es un establecimiento amigo de la madre y el niño? ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir algunas pautas. Por ejemplo, y el 70% cuando se hacen las evaluaciones es esto: los 10 pasos para una lactancia materna exitosa, que luego los vamos a desglosar. Un 20% el reglamento de alimentación infantil, que radica fundamentalmente en que no deben haber ni publicidad ni donaciones de fórmulas infantiles, ¿no? Recuerden que ahora el término no es maternizada, sino es fórmula infantil o sucedáneo de leche materna, ¿no? Y el otro punto importante es el lactario institucional, que es considerado, es un ambiente privado y cómodo donde la madre trabajadora en edad fértil, lo que está dando de lactar, se acerca en sus horas de trabajo, se les da las facilidades para extraerse la leche de acuerdo a la normativa vigente, la guarda como debe ser, conservándola adecuadamente en la refrigeradora, que debe ser única y exclusivamente para leche materna, y al final de su jornada laboral se la lleva para administrársela a su bebé. Ya sabemos de que el método de administración no debe ser con biberón, idealmente, sino con otros métodos como jeringa, cucharita o vasito con pico, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que debe cumplir un establecimiento si quiere ser amigo de la madre y el niño. Los 10 pasos, el RAI, y tener un lactario institucional. Los 10 pasos seguramente ya los conocen, ¿no? Para una lactancia materna exitosa y feliz. UNICEF, OMS, OPS, MINSA, todos lo avalan, ¿no? Otras entidades también en España, en Europa, también cumplen los 10 pasos. Y son los siguientes. El número 1, política escrita de lactancia materna. Tiene que haber un documento que sea asequible y que esté a la mano, al alcance de todo el personal de salud. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, que trabajo en el Loaiza, tenemos una política que está en la jefatura del departamento de pediatría. Y todo aquel que tenga duda de repente qué hacer en el caso de un prematuro, en un niño de bajo peso, cuánto debe durar el contacto piel a piel, una técnica adecuada de extracción, qué hacer cuando la madre quiere darle fórmula y no entiende que es mejor darle leche materna. Todas esas cositas las encontramos en la política, ¿no? Y ese es un documento que tiene que estar al alcance de todos y que todos tienen que conocer. Segundo paso, capacitación y sensibilización adecuadas al personal de salud. Esto es muy importante, como les mencioné. El MINSA ahora nos está sugiriendo
que hayan por lo menos 20 a 30 horas lectivas de capacitación en lactancia materna en un hospital amigo de la madre y el niño. De hecho, nosotros hacemos nuestro curso en el hospital y probablemente muchos centros de salud también, hospitales también lo hagan. Entonces, la idea es que el personal esté capacitado para que pueda capacitar a otro personal, al personal nuevo y también, evidentemente, a los pacientes. Capacitación y sensibilización a las gestantes, tercer paso, muy importante entender de que la lactancia materna no empieza en el parto, no empieza en el puerperio, no empieza a mitad del embarazo, empieza desde la concepción, ¿no es cierto? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la madre tiene que prepararse, se va a preparar no solamente física, sino también mental y emocionalmente para dar de lactar. Recuerden ustedes que acá todo es un juego hormonal, un juego de emociones, ya vamos a hablar de la oxitocina también. Entonces la preparación mental y emocional es muy importante y el apoyo y la preparación que le dé la pareja o el esposo y la familia. ¿No es cierto? Porque sí es cierto de que la madre puede tener el instinto maternal y puede tener toda la decisión y realmente y ser tenaz y el empuje para dar de lactar a su bebé y puede estar súper convencida. Pero si tiene un ambiente negativo, una pareja que no la apoya, una suegra que de repente por ahí la molesta un poquito, ¿no? Una familia que realmente es un elemento negativo en vez de positivo, probablemente la madre al final termine tomando decisiones que no son las más adecuadas y ustedes saben de que cuando la madre está relajada y tranquila, aumenta la producción de oxitocina, ¿no es cierto? La oxitocina es llamada la hormona del amor y precisamente ¿por qué? Porque es la que se encarga de la eyección de leche, ¿no? A mayor relajo de la madre, a más tranquilidad, va a haber más oxitocina y sale más leche materna, ¿no es cierto? Entonces es importante que la madre esté relajada y que esté positiva. Contacto piel a piel. El cuarto paso, que es uno de los más álgidos, yo creo que en la mayoría de centros de salud, de hospitales, y que debemos cumplirlo, sí, por supuesto. El contacto piel a piel debería ser 100% en parto autóxico y un 80% por lo menos en parto por cesárea, ¿no? Lo que recomienda el Ministerio de Salud es que sea de 1 hora. Antes se decía que, bueno, con media hora, 40 minutos es suficiente, pero bueno, luego se ha visto y se ha declarado que debe ser 60 minutos. Y tiene que tener tres características importantes. Tiene que ser inmediato, ininterrumpido y prolongado. ¿Prolongado hasta cuándo? Mínimo 1 hora. La función de la bondad del contacto piel a piel no es el tema ahora en realidad, pero evidentemente permite el proceso de adaptación, que el proceso de adaptación del bebé a la vida extrauterina sea mucho mejor, estabiliza las funciones vitales del bebé, tiene efecto analgésico, permite la lactancia materna dentro de la primera hora, favorece la lactancia materna inicialmente y la continuación de la misma a libre demanda, ¿no? Evidentemente podemos evaluar reflejos también, ¿no? Aprovechamos, el bebé puede estar en el regazo de la mano, en el seno materno, no tenemos que sacar al bebé para hacer el examen físico, ni para colocarle la vitamina K, ni para hacerle la profilaxis ocular, eso no es necesario hacerlo. Hay muchas cosas que podemos hacer con el bebé en el seno materno. Evaluamos reflejo de succión, reflejo de búsqueda, reflejo, la reptación, ¿no es cierto? Podemos examinarlo ahí. Si nosotros cortamos, que la vitamina K lo sacamos, otra vez. Pero las gotitas lo sacamos otra vez. El peso, otra vez. ¿No? Ese contacto piel a piel no sirve. No sirve porque lo cortamos. El contacto piel a piel debe ser ininterrumpido idealmente, ¿no? Y como mencioné, en la cesárea también debe realizarse el contacto piel a piel y este debería ser de 1 hora. Evidentemente acá, bueno, ya dependiendo de donde estemos trabajando y lo que estemos viendo, van a haber muchas barreras, eh, barreras físicas, barreras de infraestructura, barreras de sensibilidad, de actitud. Entonces, bueno, yo creo que eso lo podemos de repente en otro momento tocar, pero sí es cierto que con contacto piel a piel es una de las prácticas que se ha visto más afectada, sobre todo en pandemia. Mostrar a las madres la técnica adecuada de lactancia materna, el quinto paso, o sea, una técnica adecuada de lactancia materna, una buena técnica de amamantamiento y cómo mantenerlas y deben separarlas de sus hijos, deben separarse de sus hijos, o sea, una buena técnica de extracción y de conservación de leche materna. Sí, eso, evidentemente, bueno, no vamos a hablar mucho de esto acá porque si no nos vamos a prolongar y de hecho debería haber una charla solamente de la técnica de lactancia. Sexto paso, no dar a los recién nacidos otro alimento o bebida que no sea leche materna.
Ya hemos hablado no solamente de los beneficios de la lactancia materna, sino de los riesgos de usar otro alimento. La fórmula infantil o sucedáneo está compuesto por elementos que son artificiales. Y por más que quieran hacerlos lo más parecido a la leche materna, jamás de los jamases la van a igualar. ¿No es cierto? La mayoría están hechas a base de leche de vaca. Ahora creo que ya están haciéndolas a base de leche humana, pero no deja de ser artificial y tener procesos pues que no son los más naturales. Tienen proteínas que son difíciles de digerir por los bebés, aumenta el riesgo de cólico de gases, estreñimiento, diarrea, aumenta el reflujo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Tiene mucha caseína, la caseína es una proteína que el bebé no la puede digerir bien y le da problemas, ¿no? Entonces, tenemos los beneficios de la lactancia materna y los riesgos de usar otra leche también. Alojamiento conjunto y lactancia materna libre de demanda, vamos a hablar de ellos en conjunto, paso 7 y paso 8. ¿Qué quiere decir? Que el bebé tiene que estar con la mamá 24/7 mientras está en el hospital. Cuando se va a la casa, de todas maneras bastan estar juntos, pero en el hospital nosotros tenemos que velar porque el binomio madre-niño se mantenga inseparable. Acá no se habla de que yo veo al bebé o que yo veo a la mamá, que porque soy pediatra, yo no tengo nada que ver con la madre, solo veo al bebé, o porque soy enfermera que trabaja en maternidad, yo no veo al bebé, sino veo solamente a la mamá. No, acá tenemos que ver el binomio. Para que la lactancia materna sea exitosa, tenemos que ver y velar por la no separación del binomio madre-niño. Paso 9. No ofrecer a los bebés tetinas, biberones y chupones artificiales. Más o menos los que les mencioné en el paso 6, pero acá, ojo, el biberón, el chupón confunde el reflejo de succión del bebé. Bebé que usa biberón va a acostumbrarse a la flojera. Y cuando le quieran poner al pecho otra vez, como tiene que hacer más esfuerzo, ya no va a querer, se va a aburrir, no va a haber, se va a cortar la producción de leche y la lactancia materna puede fracasar. Entonces, no usemos biberón cuando no es necesario y tenemos otros métodos de administración de fórmula, si es necesaria la administración de fórmula o si está contraindicada la leche materna, ya les dije, jeringa, cucharita, vasito con pico podemos usar en esos casos, ¿no es cierto? También hay estudios que dicen y comprueban de que el uso del biberón, cuando no es necesario, afecta el desarrollo del lenguaje, del habla, del paladar, de la dentición, de la masticación y de la deglución, ¿no es cierto? Y finalmente el paso 10 tenemos los grupos de apoyo. El bebé la mamá cuando nace, perdón, la mamá cuando nace el bebé y salen de alta a las 48 o 72 horas, vienen a sus controles con el neonatólogo, con el ginecólogo, para eso también están los controles de CRED, que son al día 7, al día 15, 28 y luego mensuales hasta el año, pero también tiene que tener al grupo de apoyo especial por si tiene dudas y están fuera de sus consultas, a dónde llamar, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, un grupo de enfermeras que se dedican a la lactancia y debería haber idealmente un consultorio de lactancia materna en nuestro hospital, ¿no? Lamentablemente en el país aún no lo tenemos, pero ya estamos en proceso. Sé que algunos hospitales ya lo tienen, en San Bartolomé, la maternidad, tienen ya su consultorio de lactancia, si no me equivoco, Cayetano también, hablando del Perú. Toda esta publicidad es muy importante, como me dije, en pandemia realmente se puso ya mucha más énfasis en que no se abandone la lactancia materna, pasados algunos meses, ¿no? Porque al principio sí había mucho miedo y muchas dudas acerca de si continuar o no con la lactancia materna. Entonces miren toda la publicidad que hace nuestro Ministerio de Salud en el Perú y miren a la mamita como con su mascarilla está leyendo y se está informando acerca de la lactancia materna y la pandemia COVID. Entonces, la lactancia materna y la prevención de enfermedades. Ya vamos entrando un poco también más en el tema. Recordemos que la lactancia materna y el contacto directo protegen contra enfermedades y muerte infantiles, especialmente contra las enfermedades infecciosas. Los niños que no son amamantados corren un mayor riesgo de contraer infecciones y no solamente infecciones, sino de contraer otras enfermedades como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, obesidad, sobrepeso. La lactancia materna tiene múltiples beneficios para el bebé, desde fortalecer y mejorar el crecimiento y desarrollo, mejorar la supervivencia infantil, mejora el desarrollo neuroendocrino, neurosensorial, protege contra la anemia, las infecciones y sí, otro beneficio que yo siempre también lo menciono y la mayoría de los pediatras es que protege contra la COVID, porque no se transmite la enfermedad por la leche materna y mejor aún, al tener anticuerpos, confiere mejor inmunidad al bebé, ¿no es cierto?
Para las madres también. Es importante que cuando conversemos nosotros con una madre, sobre todo si tiene dudas, porque recordemos que la madre gestante y sobre todo la lactante, realmente es un mar y tiene un sinnúmero de dudas. Tiene muchos miedos, muchos temores, ¿no? Hay mucha inseguridad. Más aún, imagínense si no tiene una adecuada cantidad de leche materna, se frustra, tiene mucho miedo, quizás no tiene apoyo. Entonces, debemos nosotros tratar de empoderarla y explicarle los beneficios. Por ejemplo, la protección contra el cáncer de mama, ovario, amplía el tiempo entre embarazos, contra la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y comprobándose la protección contra la osteoporosis. Y algo muy importante es que la lactancia materna fortalece el vínculo afectivo materno-infantil. Ya se ha comprobado que aquellos niños que han lactado de la mamá, no solamente en el momento, ¿no?, sino en un futuro, van a tener mucha mejor relación con sus madres y con sus papás y con la familia que los que no han recibido amamantamiento directo. Inclusive se describe de que las conductas delincuenciales y de pandillaje son menos frecuentes en los niños que han recibido amamantamiento directo versus los que no lo han recibido, ¿no? Y evidentemente la salud mental y emocional de los bebés, las madres, las familias lecheras, pues va a ser mucho mejor con la lactancia materna, ¿no? Porque la madre se va a sentir satisfecha, se va a sentir contenta, se va a sentir orgullosa, empoderada, y el bebé obviamente también va a estar feliz porque está con su mamá y está recibiendo el alimento en un acto de amor, sintiendo todo el amor de la madre y de la familia a través de la lactancia materna. Contacto madre y bebé. La madre y el bebé deben de tener contacto al nacer independientemente del estado de COVID. O sea, sea la madre asintomática, sospechosa de COVID o que tenga COVID confirmado, deben recibir su contacto piel a piel de 1 hora. Una madre no debe ser separada de su bebé a menos que esté demasiado enferma para cuidar de este, por supuesto. No, tampoco vamos a ser exagerados ni más papistas que el Papa. Evidentemente hay que tener sentido común. Por ejemplo, si la mamá está con una preeclampsia o una eclampsia o el bebé está deprimido, no vamos pues a hacer lo que esté en contacto piel a piel 1 hora, ¿no? O sea, si el estado de la madre o el bebé no lo permite, pues no, vamos a tener que cortarlo definitivamente. Si una madre no puede cuidar al bebé porque de repente está enferma, está cansada, se está durmiendo, pues otro cuidador puede estar. Por eso es que es importante el acompañamiento en el parto. El padre no solamente va a apoyar físicamente a la mamá para evitar que de repente si está dormida en la sala de puerperio inmediato se pueda caer el bebé o etcétera, sino el apoyo emocional que es muy importante y que inclusive va a mejorar la producción de leche. Entonces, las madres y los bebés deben poder practicar el contacto directo temprano e ininterrumpido y el método madre canguro, tan pronto como sea posible después del nacimiento, incluso en los bebés prematuros y con bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, tienen que permanecer juntos 24/7, día y noche, especialmente después del nacimiento y durante el inicio de la lactancia. Recordemos un poco del método madre canguro. Sabemos que es un método de cuidado de bebés prematuros y de bajo peso al nacer, pero podemos practicarlo en cualquier bebé, ¿no? Y lo puede realizar la madre o cualquier miembro de la familia, puede ser el papá también, ¿no? Y es mantener a los bebés en contacto directo, ¿no? Piel con piel, y así el bebé va a gastar menos energía para mantener la temperatura corporal, entre otras bondades. Miren esta foto qué bonita, ¿no? Esta foto fue tomada en el Hospital Loaiza de Lima el año pasado, sí, el año pasado, y simboliza algo, simboliza muchas cosas, ¿no? Está la mamá con el bebé en contacto piel a piel, está todo el personal multidisciplinario, estamos en pandemia, estamos saliendo del Perú, la mascarilla, o sea, tenemos aquí la preocupación y la sensibilidad del contacto piel a piel. Acá la están ayudando a hacer el contacto piel a piel, pero nos estamos cuidando, ¿no es cierto? Está la enfermera, está la técnica, están las obstetrices. Entonces, es una foto realmente muy significativa que representa cómo se impulsa, ¿no?, la lactancia materna y cómo al final, con resultados positivos, ¿no? Porque este bebé, recuerdo que salió muy bien y no tuvo ningún problema luego de salir de alta. Entonces, ¿qué pasa si interrumpimos la lactancia? ¿No es cierto? Cuando una enfermedad grave impide que una madre amamante o cuide a su bebé, obviamente debe recibir apoyo para extraerse la leche de manera segura. Es decir, la primera alternativa, si es que no se puede realizar el amamantamiento directo, tiene que ser la extracción adecuada de leche materna.
¿no? Entonces, apoyar a las madres para que amamanten tan pronto como puedan. Es decir, una vez que ya la mamá o el bebé están en mejor estado de salud, pues definitivamente vuelven al amamantamiento directo. No quiere decir que porque ya se extrae la leche esto va a ser simple, no. La idea es continuar con el amamantamiento directo, porque recuerden que una cosa son los beneficios de la leche materna como elemento vida y otra cosa son los beneficios también del amamantamiento, de ese acto de amor de la lactancia que involucra muchas más cosas, muchos más beneficios, ¿no es cierto? Tanto para la madre como para el bebé. ¿Cuáles serían las alternativas entonces a la lactancia materna? Ya hemos hablado. Lo primero, amamantamiento directo. Segundo, una extracción correcta de la leche materna y luego se la administra. Hemos hablado también de cómo la administramos. Pero si de repente no podemos extraer, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Ofrecer la leche materna de donante en primer lugar si está disponible en un banco de leche humana. En estos casos siempre damos prioridades a los recién nacidos de riesgo, prematuros o con bajo peso, pero podría ser a cualquier bebé que lo necesite en realidad, ¿no? Entonces la primera alternativa sería leche materna de madre donante o de banco de leche. La segunda sería ofrecer leche de un ama de cría. ¿A qué llamamos un ama de cría? Es una mujer que amamanta el hijo de otra mujer, ¿no es cierto? Obviamente tiene que haber aceptación por ambas partes y tiene que haber un apoyo. Hay un proceso, no hay procedimientos, hay que hacer una evaluación, hay que hacer exámenes. Evidentemente los bebés más pequeños van a tener prioridad para las amas de cría y evidentemente tenemos que tener en cuenta siempre las enfermedades infectocontagiosas como por ejemplo el VIH. No hay que evaluar bien para ver si esta ama de cría cumple los requisitos para ser la que proporcione la leche materna al bebé. Y la última opción serían los sucedáneos, ¿no? Entonces, miren, tenemos muchas opciones si no podemos hacer amamantamiento directo, extracción de leche, leche de banco y leche de ama de cría. Y al final, bueno, el sucedáneo. Entonces, cuando tengamos una madre COVID positiva, ¿qué prácticas recomendamos? Definitivamente, y como lo hemos estado mencionando hasta el momento, no se suspende la lactancia, salvo que el estado del bebé o de la madre no permitan continuar con la lactancia o con el amamantamiento directo, pero sí tenemos que practicar las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hemos dicho de que la lactancia materna no transmite la enfermedad, pero la mamá, como cualquier ser humano, puede transmitir el virus y la enfermedad por la vía convencional, o sea, por los aerosoles. Por eso es que es importante que se proteja, que haya higiene de manos con agua y jabón, que haya higiene respiratoria, ¿no? Que se coloque la mascarilla médica y todo lo que ya conocemos respecto a las medidas de bioseguridad y equipos de protección personal, que realmente ya los conocíamos, pero creo que los hemos recordado y los tenemos mucho más presentes desde hace 2 años y medio. Entonces, por ejemplo, miren acá, esta es una publicidad porque el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud sacaron muchos flyers que al principio no les hicieron caso y bueno, ahora ya les están haciendo caso. Este, por ejemplo, habla de las mujeres con la COVID-19 que pueden amamantar si lo desean, ¿no es cierto? Y deben practicar la higiene respiratoria, el lavado de manos y la limpieza de las superficies rutinarias. ¿Por qué? Porque sí es cierto, pueden toser y quedar las gotitas ahí y hablan también de los beneficios de la lactancia materna que ya los conocemos. Prácticas recomendadas para la madre que amamanta y es COVID positiva, ¿no es cierto? Acá hablamos de limpieza de los pechos o de los senos. Esto solamente se da cuando la madre de repente ha estado tosiendo y tiene las gotas ahí. Por supuesto que tenemos que limpiarle, ¿no es cierto? Porque ahí sí puede contagiar al bebé. Pero una madre que amamanta no necesita lavarse los pechos antes de cada lactancia. Le tiene que percibir el olor, la secreción natural del seno materno. Entonces, si por ahí no tenemos mascarilla médica, que es bastante raro, se le debe animar a la madre a que continúe amamantando, ya que los beneficios de amamantar superan los daños potenciales del virus durante la lactancia. Por supuesto, porque ya hemos dicho que la lactancia materna no transmite el virus y mucho menos la enfermedad, ¿no es cierto? Y otra cosa, recordemos que en pediatría la mayoría de casos, un 70-80% son casos leves, ¿no? Claro que no por eso vamos a estar sin mascarilla en frente de recién nacido, no, pero hay que tener en cuenta eso también. Y evidentemente lo que ya mencionamos, que no debe haber promoción de sucedáneos de la leche materna, ni biberones, ni tetinas. Posibles adaptaciones cuando el bebito, por ejemplo, esté muy enfermo,
También no se instauraron medidas de bioseguridad y de circulación de los padres que quieren visitar también a los bebés, por ejemplo, en las unidades de cuidados neonatales. Entonces tenemos que asegurarnos de que los padres realicen las pruebas para detectar el COVID-19, o sea, que se hagan exámenes antes de ingresar a las unidades de hospitalización neonatal. Y evidentemente las visitas tienen que ser, y lo han sido, limitadas, ¿no? Hay que limitar a 1 o 2 cuidadores que participen en el método de madre canguro. Evidentemente estos cuidadores, que uno puede ser la mamá y el otro el papá, o de repente cualquier persona, pero que sea más o menos fija, deben utilizar los equipos de protección personal, ¿no? Desarrollar estrategias para apoyar la continuación del método madre canguro en el hogar y considerar el alta hospitalaria cuando ya el bebito que estuvo grave esté mejor, evidentemente. Importantísimo esto, 0 separación, juntos para un mejor cuidado. Ya hemos hablado de que el binomio madre-niño debe ser inseparable y no, por favor, no debemos ver nunca esta imagen que es tan triste, ¿no? De una madre que está ahí solita y quiere ver a su bebé y pide, por favor, que le enseñen a su bebé, ¿no es cierto? Lo que debemos ver es esto, ¿no? Contacto piel con piel, madre canguro, así sea con sondita, dentro de lo que se pueda y que no afectemos la salud y el bienestar del bebé. Debemos ver esto, contacto piel a piel, apego no solamente con la mamá, sino también con el papá. Esto no lo debemos ver nunca. Entonces, ¿qué pasó? Hablando ya un poquito de la historia, ¿no es cierto? Lamentablemente, las primeras acciones tomadas por los establecimientos de salud que fueron el aislamiento y la separación del binomio madre-niño. Una pena, pero realmente esta pandemia fue sin precedente y realmente a todos nos descompaginó y a todos nos asustó. Entonces, la pregunta que se hacían al principio, en marzo del 2020, ¿separamos a la madre de su bebé? Tenemos acá una balanza, no separar y separar. Riesgos de no aislar, o sea, riesgos de mantener junto el binomio madre-niño. Sí, hay un riesgo de mortalidad COVID-19 y hay un riesgo de contagio, pero ¿cuáles son los riesgos de aislar y de separar a la madre de su bebé cuando no es necesario? Aumentamos la mortalidad materno-infantil, dañamos la lactancia materna, alteramos el vínculo afectivo madre-niño y por lo tanto dañamos la salud mental materno-infantil. Entonces, aquí tenemos la balancita. Espero que la mayoría se incline por no separar. Entonces, así como en China, pues aparentemente nació toda esta segunda parte de la historia de la humanidad. La mayoría apostó y quiso seguir por lo que hizo China, lamentablemente, a pesar que la UNICEF y la OMS dijeron otra cosa basada en evidencia. China tomó otra actitud, otras medidas y empezó a usar full lactancia artificial, separación materno-infantil, suspensión de las prácticas que favorecen la lactancia materna, el contacto piel a piel disminuyó mucho en China y en Asia, el alojamiento conjunto era casi nulo, no había lactancia materna dentro de la primera hora, no había parto con acompañante y habían excesivamente cesáreas electivas sin justificación científica, electivas sin justificación científica. Como esto lo hizo China, entonces la mayoría de países hizo lo mismo. Pero primero, me adelanté la diapositiva, eh, China tomó esta decisión, pero la OMS sacó un documento de inmediato, sacó la guía de manejo frente a COVID-19 el 13 de marzo del 2020, donde hablan y recalcan el cuidado a las gestantes con COVID-19 y también cuidado a los bebés y a las mamás con COVID-19, es decir, la lactancia materna. Se promueve, se protege y se apoya la lactancia materna en este documento. Aquí está el documento, 13 de marzo del 2020, ese es el original, pero lamentablemente a pesar de esto, perdón, las recomendaciones específicas, e inclusive salieron flyers aquí, dice, antes, durante y después del parto, todas las mujeres, sea COVID positivo, negativo, sospechoso, lo que sea, tienen derecho a cuidados de calidad, incluyendo cuidado prenatal, cuidado intraparto, cuidado de recién nacido, postnatal y la salud mental, que es tan importante, señores. Entonces, estoy embarazada, ¿cómo puedo protegerme contra la COVID? Evidentemente, tomando muy en cuenta las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, etcétera. Todas las mujeres tienen derecho a una experiencia segura y positiva del parto. Y miren acá,
independientemente de que tengan o no la infección COVID-19 confirmada. Documento oficial de la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020, más o menos en la quincena. Esto fortalece el respeto y la dignidad de nuestras pacientes. Tiene que haber comunicación clara con los profesionales en la maternidad. Basta, por favor, de esa posición jerárquica. La consejería en lactancia materna tiene que ser horizontal. La mamá no puede estar sentada y el médico o la enfermera estar parado y mirarla así. Aunque no lo crean, eso puede afectar a la madre que está dando de lactar, ¿no? Lo que se sugiere y una de las habilidades para consejería en lactancia es que haya una comunicación horizontal y que nos sentemos los dos al mismo nivel, tanto el profesional como la madre que está dando de lactar. No existen, no deben existir los relojes, nada de ver el reloj, de ver el celular, ¿no? Porque la idea es demostrarle a las madres interés, empatía, ¿no? Y preocupación por su problema. Deben también tener derecho a un acompañante de su elección y estrategias del control de dolor. Entonces, todo esto realmente fortalece el éxito de la lactancia materna. Si no hacemos esto en realidad, estamos maltratando y estamos discriminando a las madres, ¿no es cierto? El contacto cercano y la lactancia materna exclusiva desde el inicio van a contribuir al desarrollo del bebé. Entonces, como conclusión, la mujer con COVID-19 debe recibir ayuda para amamantar con seguridad, compartir la habitación con su bebé y tenerlo en contacto piel a piel, es decir, lactancia materna libre demanda, alojamiento conjunto y contacto piel a piel. Otros documentos que sacaron, otros flyers casi de inmediato. Las mujeres con COVID-19 pueden amamantar si lo desean, sí, practicando la higiene respiratoria. Y miren acá algo muy importante. Si una mujer con COVID-19 se encuentra demasiado afectada como para amamantar, se le debe ayudar para que su bebé reciba la leche materna con seguridad de otras formas. Extracción de leche, relactación, leche humana donada. Y terminamos aquí. Mencionamos sucedáneo, no lo mencionamos. Mencionamos fórmula infantil, no lo menciona la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo creo que todo está claro, todo está dicho. Pero ¿qué pasó? ¿No? La OMS dijo, hacemos esto, pero China había dicho, no, yo hago esto. Entonces, ¿qué hizo la mayoría de países? Los países de todo el mundo tomaron otras medidas. ¿Qué hicieron? Lo que hizo China. Y al final se afectaron la lactancia materna directa, el contacto piel a piel, el alojamiento conjunto, es decir, el binomio madre-hijo que debe ser inseparable 24 horas, se afectó, se separó. La lactancia materna libre demanda dentro de la primera hora también se vio afectada, el parto con acompañante, la mamá canguro, el lavado de mamas excesivo que hubo, bajísima incidencia de parto vaginal, demasiada cesárea y la atención y consejería especial en lactancia ya no se hacía, que ustedes saben que es tan importante la consejería en lactancia materna. Lamentablemente en el 2020 por miedo a que la madre pudiera tener COVID, imagínense si lo tuviera, pero ya con la sospecha, muchos profesionales de la salud ya se alejaban y no querían estar mucho tiempo conversando, aunque estuvieran con las mascarillas. La consecuencia, incremento de la mortalidad infantil, alteración del vínculo afectivo madre-niño y daño a la salud mental. Entonces, lamentablemente, esta es una estadística que es cierta, el contacto piel a piel y la primera toma de leche dentro de la primera hora se afectó en un 50%, tanto en madres COVID positivas como en madres COVID negativas. ¿Por qué? Porque como había sospecha, y bueno, evidentemente, y yo probablemente igual me considero, probablemente muchos de nosotros teníamos mucho miedo. Entonces, realmente a nadie le provocaba estar ahí al costadito de una mamá, ¿no? Y velar por el contacto piel a piel que dure una hora. Se entiende, pero al final, lamentablemente, los estudios demostraron que estábamos en un error en cuanto a la lactancia materna. Razones para la toma de decisiones erróneas. Aquí un poquito quise recopilar para justificar la actitud que se tomó, ¿no? Por parte de muchas personas en el 2020. Entonces tenemos la carencia de estrategias nacionales reconocidas de lactancia materna, es decir, no habían estrategias. Muchas personas no sabían ni que existían entidades que promovían o protectoras de la lactancia materna. No había capacitación y sensibilización en lactancia, tanto en la población en general como en el personal de salud, y wow, mucho menos en las autoridades, lamentablemente. No reconocíamos las entidades promotoras protectoras de lactancia materna en nuestro hospital, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? El Ministerio de la Mujer, tenemos la Liga de la Leche, tenemos Lactared,
¿no? Entonces tenemos muchas entidades que son protectoras y probablemente muchos de nosotros no las conocíamos o no las conocemos hasta ahora. Una razón muy importante, yo creo que es la más importante, el miedo y desconocimiento de la nueva enfermedad, ¿no? Yo sí puedo decir que podemos justificarlo, pero lamentablemente igual estuvo mal lo que se hizo y con algunas consecuencias que no fueron de lo mejor. Otra cosa importante, necesidad de recolocación de recursos y personal debido a la emergencia sanitaria. Es decir, bueno, nosotros tenemos personal en sala de partos, en puerperio, en neonatología, en pediatría, pero, y esto ha sucedido en el Perú como seguramente ha sucedido en otros países, el personal de pediatría o de áreas donde de repente no había mucha emergencia, muchos casos de COVID, tenían que mandarlos a otro lado, a otras áreas, priorizando la emergencia, la UCI, etcétera. Entonces, evidentemente no había tanto personal como para que se encargue del contacto piel a piel, del acompañamiento en el parto, etcétera. Entonces, ahí también podemos encontrar otra justificación. Falta de sistemas de atención y consejería virtual, por supuesto, nadie esperaba lo que vino. Ahora el trabajo remoto, el trabajo virtual, ¿no? Ya la mayoría ha encontrado pues muchos beneficios y muchas bondades para ese trabajo remoto o trabajo virtual, ¿no es cierto? Pero ha costado, porque al principio pues la mayoría, yo por ejemplo no sabía que existía el Zoom antes de la pandemia y así, ¿no? O sea, hemos tenido que aprender todos. Y evidentemente el 30%, al menos en el Perú, el 30% del personal de salud era vulnerable y estaba en trabajo remoto. Entonces, quiere decir menos personal y menos personal que vela por las prácticas que favorecen la lactancia materna. Entonces, ¿qué salió en Latinoamérica? Como menciona aquí, a finales de marzo del 2020 se publicó la guía de lactancia en emergencia COVID para Latinoamérica, ¿no? No solamente se publicó este documento, sino se empezaron a publicar ya muchos a nivel de muchos países latinoamericanos, de Estados Unidos, de Europa, y tenemos acá el Task Force Paso 10, que es lactancia materna en emergencia COVID, que es la guía operativa para la toma de decisiones en la emergencia COVID-19. Lamentablemente, a pesar que salió este documento, seguían los miedos, seguían las incertidumbres y el contacto piel a piel y todo lo demás siguió siendo bajo hasta que ya poco a poco al final del 2020-2021 hemos empezado a recuperar. Aquí tenemos una entidad que publica muy bien y con muy buen resumen, que es la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. Esto es una entidad española, pero que está avalada por la UNICEF. Y concluyó finalmente, y eso es un material que está en los hospitales y en los centros de salud de España y también aquí ahora, y lo podemos encontrar en internet, se sabe que la lactancia materna, el contacto piel a piel inmediato tras el nacimiento y el calostro protegen al recién nacido. La leche materna contiene defensas antivirus y los lactantes amamantados tienen menos complicaciones por virus respiratorios. Importantísimo, el SARS-CoV-2 no se aislaba en leche materna. Amamantar con COVID es posible. Si la madre con COVID lo prefiere, extraerse la leche es una opción, no un imperativo, y la leche extraída no transmite el virus. Acá sí yo debo corregir un poquito, ¿no? En realidad hay estudios donde sí se ha encontrado la presencia del virus en la leche materna, pero no se ha comprobado de que produzca o transmita la enfermedad al bebé. Ojo, eso sí debemos dejarlo en claro. Entonces, finalmente, igual, recomendamos la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación adecuada hasta los 2 años, ¿no? Y evitar, evidentemente, el contagio con las medidas de bioseguridad si uno tiene COVID o tiene sospecha de COVID. Recomendaciones para el parto, nacimiento y puerperio que se instalaron en el 2020 por la OMS, la UNICEF y etcétera. El acompañamiento durante el parto, el contacto piel a piel, la lactancia materna en la primera hora son necesidades de salud que deben ser protegidas durante la pandemia de COVID-19. Entonces, con y sin COVID durante la pandemia se recomienda un parto acompañado con medidas de protección biológica, obviamente con medidas de bioseguridad, contacto piel a piel inmediato y lactancia dentro de la primera hora, no separación de la madre y el hijo, este binomio que debe ser inseparable, salvo necesidades clínicas en caso de COVID grave o cualquier otra enfermedad que afecte pues, el estado general de la madre o del bebé. Y el acompañamiento, debe haber acompañamiento en el parto, en aislamiento con un acompañante, ¿no?
Si hablamos de COVID leve, por ejemplo, sí hay que usar igual mascarilla y lavarnos, y tienen que lavarse las manos antes de coger al bebé. Si no es posible lo anterior, debido al estado clínico o problemas logísticos del hospital, podemos no hacer el amamantamiento directo, sino la extracción de leche que ya hemos iniciado, y apenas se pueda reiniciar el amamantamiento directo, inclusive se puede buscar ayuda de consejería o en talleres virtuales, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido de acuerdo a lo que hemos mencionado? Hay muchos estudios que se han publicado, ¿no? Acá les he traído algunos, por ejemplo, este que es del 2021. Se estudiaron madres en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en 31 países, ¿no? Madres COVID positivo con bebés de recién nacidos hasta el año de edad. Y los resultados principales fueron de que no hubieron más contagios madre lactante por practicar contacto piel a piel, ni lactancia materna directa a libre demanda, ni alojamiento conjunto. Y otra conclusión importante de estos estudios es que la separación ocasionó daños. Señores, la separación crea angustia. A la madre que le separan de su bebé se angustia, y por lo tanto la lactancia materna se va a ver afectada porque no se va a producir oxitocina, se corta la producción de leche. Y el bebé, por supuesto, que va a estar angustiado también porque no está con ese ser a quien ha acompañado 9 meses, a quien le ha sentido su voz, su olor y todo eso. Recordemos que al nacer el sentido del tacto, del olfato y del gusto del bebé están completamente desarrollados, y el de la audición en gran parte. Entonces, este bebé también se angustia porque lo separan del ser que le ha acompañado y que le ha dado, y él ha sentido este amor durante 9 meses, y por supuesto que le ha dado el alimento. Entonces, 8 de cada 10 madres se sintieron angustiadas por la separación. 6 de cada 10 madres se sintieron muy angustiadas por la separación. Y eso sí que es una pena. 3 de cada 10 madres no consiguieron amamantar luego de la separación a pesar de intentarlo, ¿no? Efectos emocionales, ¿no? Efectos, cuestiones hormonales que definitivamente, bueno, han hecho que estas 3 de cada 10 más, ya por la angustia de la separación, ya no pudieron amamantar nuevamente a sus bebés. Entonces, el aumento de riesgo de no tener lactancia materna exclusiva los primeros meses va a realizarse si es que se afecta cualquiera de estas prácticas: el contacto piel a piel, la separación, la extracción de leche materna, el hecho de no iniciar dentro de la primera hora la lactancia materna, el hecho de que no haya parto con acompañante, de que no haya una buena consejería y de que hayan cesáreas innecesarias. Consecuencias de no recibir lactancia materna. Acá vamos a hablar un poquito de los beneficios de los cuales ya hemos hablado. Si no recibe leche materna o lactancia materna el bebé, pues este bebé evidentemente va a estar en desventaja inmunológica en comparación a los bebés que reciben leche materna. ¿Por qué? Porque van a tener menos anticuerpos, menos células, neutrófilos, etcétera, linfocitos, que van a ser necesarios para combatir infecciones como la COVID-19. Y lamentablemente, y eso está comprobado también, que van a tener mayor incidencia de COVID-19 y COVID-19 grave, que terminan estos bebés probablemente algunos en hospitalización o en UCI. Entonces, de tal manera que debemos entender de que no solamente no es que la lactancia materna no transmita o no produzca la enfermedad en el bebé, sino que aún mejor, confiere inmunidad, ¿no? Y hace que este bebé probablemente tenga menos posibilidades de hacer COVID-19, y que si tiene COVID, no por la transmisión por leche materna, sino que de repente le ha contagiado la mamá por la tos, o un personal de salud, u otro familiar cuando se fue a la casa, haga la COVID, pero no tan grave, ¿no es cierto? También, bueno, la alimentación deficiente del bebé, incremento de asma y alergias, obesidad infantil, mortalidad infantil, más riesgo de cáncer de mama, de ovario, osteoporosis en la madre, y lo que ya hemos mencionado, muy importante, alteración del vínculo afectivo madre-niño y daño en la salud mental y uso innecesario de las fórmulas infantiles. Riesgo de separación materno-infantil. Acá esa estadística sí realmente hasta a mí me alarmó, ¿no? Estudios acerca de las muertes infantiles en varios países donde las madres COVID-19 confirmado o sospechado, imagínense, son separadas de los bebés y dejan de amamantar. Por COVID, hubieron 1.800 muertes infantiles por COVID. Por la separación se adicionaron 188.000 muertes, imagínense. 2.800 muertes infantiles por COVID en otro estudio, y se adicionaron por la separación 273.000 muertes infantiles. ¿Por qué? Porque no recibían el alimento tan maravilloso que es la lactancia materna, que es la leche materna con todos sus beneficios.
Otro punto importante, el maltrato. El maltrato infantil aumenta en tiempos de crisis, por supuesto, ¿no? Nosotros también tenemos que ser empáticos, no solamente en el tema de la lactancia materna, sino en todo en general. Una de las cualidades que debemos tener, sobre todo los que laboramos en salud y en pediatría, ¿no? Creo que la mayoría tiene una sensibilidad especial y debemos ser empáticos. Podemos ponernos en el lugar del otro. Entonces, por supuesto, hay que entender de que en una crisis como la pandemia, y más aún en una madre que estaba gestando en ese momento, ya se imaginarán todas las ideas que probablemente surgían o circulaban por su cabecita. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La tasa de violencia, abuso y negligencia infantil aumenta durante la crisis. Sí, eso se describió en el 2019 también, apenas iniciaba la pandemia. Y lamentablemente durante la crisis COVID-19 aumentaron 5 veces los casos de maltrato infantil grave. Esa es una estadística de Reino Unido en el 2021. Y también en el 2018, o sea, ya desde antes, se postulaba y se ha comprobado de que la lactancia materna protege del maltrato infantil, porque la madre va a estar mucho más tranquila, se va a sentir realizada, va a ser más satisfecha, va a estar empoderada, va a estar sensibilizada y va a estar menos sensible. Y además, ojo, si nosotros no damos lo que debemos dar a un niño, en este caso un lactante que deberíamos dar a la lactancia materna, puede ser considerado también como un signo indirecto o no tan indirecto de maltrato infantil. Muy bien, entonces tenemos igual las prácticas que ya las hemos mencionado, mejoran el vínculo, el contacto piel a piel, durante la primera hora también facilitan la lactancia materna, el contacto estrecho y la no separación y el amamantamiento directo, ¿no? Riesgo de COVID-19 en recién nacidos y en los bebés. Como les había mencionado, no solo es el hecho de que la lactancia materna no transmite la enfermedad, sino también es el hecho de que los recién nacidos y los lactantes tienen bajo riesgo de contraer la infección de la COVID-19. ¿No? Entonces, la mayoría de pacientes pediátricos, no todos, no podemos decir todos, porque también tenemos grupos vulnerables en pediatría, por ejemplo, los prematuros, los cardiópatas, los que tienen fibrosis pulmonar o cualquier patología respiratoria crónica, ellos sí, son grupos vulnerables, tenemos que tener mucho cuidado. Pero en general, la mayoría de casos de COVID en pediatría han sido leves, ¿no es cierto? Entonces, o inclusive asintomáticos. De tal manera que el virus SARS-CoV-2 no ha sido detectado en la leche materna, a pesar de que esta leche materna sea de madres con COVID-19 confirmado o probable y no hay evidencia de la transmisión del virus a través de la lactancia. Entonces los beneficios de la lactancia materna van a superar considerablemente los riesgos de la enfermedad asociados con la COVID-19. Esto es muy importante, es una conclusión muy bonita que se mantiene. La repito, los beneficios de la lactancia materna van a superar considerablemente los riesgos de la enfermedad asociados con la COVID-19. Muertes de los bebés estimadas con y sin lactancia materna. Miren esta comparación. Las muertes de los bebés estimadas en países de ingresos bajos, ¿no? O también medianos debido a la COVID-19 podrían ascender entre 1.800 y 2.800 si las mamás afectadas amamantan, o sea, si les dan lactancia materna directa. Por el contrario, si las madres con infección por SARS-CoV-2 fueran separadas de sus bebés y evitaran o dejaran de amamantar, las muertes de los bebés serán estimadas oscilarían entre 134.000 y 273.000 muertes. De tal manera que las muertes de bebés separados de las madres y que no son amamantados serían 60 veces más frecuentes que las posibles muertes por COVID-19. Muy bien, acá tenemos otra más evidencia, ¿no? Tenemos los dos artículos, este que es del Annals of New York Academy of Science de Estados Unidos, que dice que no se ha demostrado la transmisión del SARS-CoV-2 por la leche materna. Acá tenemos también otro artículo, la lactancia materna no transmite la enfermedad y debe fomentarse. Esto ha sido hace poco, en el 2021, ¿no? Debe fomentarse la lactancia materna y las prácticas que favorecen la misma. Y acá, hablando un poquito ya de algunos beneficios más específicos inmunológicos de la lactancia materna, recordemos que la leche materna tiene la inmunoglobulina secretora anti-SARS-CoV-2, ¿no? Y de acuerdo a la evidencia también,
las mujeres con COVID segregan, producen la IgA y la inmunoglobulina G frente al SARS-CoV-2 en su leche, ¿no es cierto? Entonces, y esas inmunoglobulinas, que son anticuerpos, como ustedes saben, son capaces de inhibir in vitro el SARS-CoV-2 añadido a la leche. Entonces, acá sí quiero aclarar que los estudios que hasta ahora se han hecho, al menos los que yo he visto, yo he leído, son in vitro, ¿no? La idea es que tendríamos que hacer un estudio un poco más largo para ver si de repente estas madres que han tenido COVID o estas madres que han sido vacunadas contra la COVID van a conferir protección o inmunidad específica a los bebés. Eso no lo puedo asegurar yo ahorita, creo que nadie, hay que esperar algunos estudios más y que pase más el tiempo. Lo que sí podemos decir también es que la leche de mujeres vacunadas contiene la IgA y la IgG anti-SARS-CoV-2. Eso sí está comprobado. Entonces, en cuanto a lo que habíamos mencionado antes, la separación al nacimiento del bebé, o sea, si por ejemplo nosotros tenemos mucho miedo, la ama está con mucha fiebre de repente y nos asustamos, bueno, separemos al bebé de la mamá. Pero la separación al nacimiento no evita el contagio del bebé. ¿Por qué? Porque los recién nacidos separados pueden contagiarse de otros cuidadores. Los lactantes no amamantados también pueden contagiarse y la enfermedad puede ser transmitida posteriormente en la casa. Entonces, al final, por gusto los separamos. Los lactantes no amamantados están en desventaja, ya hemos hablado, porque desarrollan más COVID grave, malnutrición infantil, mayor mortalidad infantil, etcétera. Y recordemos que el COVID-19 rara vez es serio en lactantes, como habíamos mencionado, salvo en poblaciones pediátricas vulnerables, como dijimos, prematuros, bajo peso, patología pulmonar crónica o cardiopatías congénitas, entre otros. ¿Qué hay de la vacuna? ¿No? También había mucho miedo en las madres gestantes, las madres que están dando de lactar, ¿me vacuno o no? ¿Qué me pasará a mí? ¿Qué le pasará a mi bebé? ¿Habrá algún problema? Bueno, pues aquí tenemos respuestas. La vacuna anti-COVID no está contraindicada en la lactancia y debe ofrecerse si está indicada. Tiene riesgo bajo para la lactancia materna, es bastante segura y compatible y no está contraindicada. No se debe interrumpir la lactancia, hay que iniciarla con normalidad y tampoco debemos demorar la vacunación si es que está indicada. Las vacunas entonces van a inducir la secreción de la IgA y la IgG en la leche de las mujeres vacunadas y no han habido casos de problemas en lactantes. Entonces, como conclusión de esta parte, podemos decir de que las mujeres embarazadas y lactantes tienen derecho a que se les ofrezca la vacunación y a tomar una decisión informada tras la valoración personalizada de riesgo-beneficio. O sea, ella va a decidir, no podemos obligarla, pero en base a la evidencia no hay ningún problema y puede vacunarse porque igual va a desarrollar anticuerpos también y no pasa nada. Entonces, eso es lo que hay que decirle a nuestros pacientes. Entonces, aquí, por ejemplo, también la OPS, la OMS sacaron información. Si estás amamantando, puedes ponerte la vacuna contra la COVID. La OMS aconseja ofrecer la vacuna contra la COVID-19 a quien está amamantando. Y no suspendas la lactancia materna debido a la vacunación. La lactancia materna es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de los niños. Puedes seguir amamantando después de vacunarte contra la COVID-19. ¿Qué hay de los bancos de leche? ¿No? La donación de leche materna, que ahora hay mucha cultura de donación, lo cual está muy bien, siempre y cuando se respeten los procesos. Hay toda una red, así como, bueno, en el caso del Perú, de Lima, el Centro de Salud, eh, trabaja de la mano con algún policlínico, con algún hospital, igual tenemos una red de centros de acopio, centros recolectores de bancos de leche, acá en el Perú también, y seguramente también en otros países. Importante recordar esto, que la pasteurización va a eliminar el virus de la leche humana donada de todas maneras. Obviamente que se le hacen pruebas a las madres que están donando, que nosotros llamamos supermamás o mamás vida. Lamentablemente, durante la pandemia, los bancos de leche humana sufrieron, sí, unos 500,000 prematuros dejaron de recibir la leche donada, pero se mantuvo un número importante de prematuros que sí la recibieron en general, ¿no? La vacuna sí va a ser compatible con la donación y el amamantamiento. Es importante esto, ¿no? Las vacunas frente al COVID son compatibles durante el amamantamiento y la donación de leche. O sea, no se ha debido realmente tampoco afectar la cultura de donación de leche ni los bancos de leche humana, siempre y cuando haya una buena evaluación, ¿no? Con criterios de selección adecuados, pues no hay ningún problema y la donación de leche humana tiene que seguir.
Bueno, como conclusiones, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que la lactancia materna y las prácticas que la favorecen no aumentan el riesgo de COVID-19. Por el contrario, la leche materna y el proceso de amamantamiento, a través de sus múltiples beneficios, mejoran la salud física, mental y emocional del bebé, de la madre y de la familia. A corto, mediano y largo plazo, por supuesto, y disminuyen la posibilidad de contraer infecciones, entre otras bondades. Independientemente de que tengan o no sospecha o confirmación de COVID-19, las madres y los bebés deben permanecer juntos, alojamiento conjunto, amamantar, contacto piel a piel, madre canguro, acompañamiento del parto, etcétera, así como compartir la habitación día y noche, alojamiento conjunto, mientras se aplican, eso sí, las medidas de bioseguridad adecuadas. Ojo, ¿no? O sea, esto es lo que hasta ahora se debe hacer, ¿no? Inclusive, bueno, hace poco en el Perú ya han quitado las mascarillas en los lugares públicos y en los lugares abiertos, solamente las vamos a mantener en el transporte público y en los establecimientos de salud y en las farmacias, pero bueno, en el hospital de todas maneras tenemos que continuar con mascarillas por el momento. A partir de la evidencia disponible, se debe advertir a las madres que los beneficios de la lactancia materna superan considerablemente cualquier riesgo posible de transmisión, como ya dijimos. La vacuna contra la COVID-19 no está contraindicada en la lactancia materna y es compatible con la donación de leche humana. Lamentablemente, la pandemia sí puso en peligro la lactancia materna, la salud materno-infantil y la calidad de la atención perinatal. Gracias a Dios, yo creo que ese peligro ya pasó. Estamos recuperando nuestra promoción y nuestro éxito en la lactancia materna, que es lo que debe ser, lo que debe haber sido siempre. Si bien la lactancia materna es responsabilidad de todos, eso es importante y que quiero que esa sea una de las cosas que se lleven de esta presentación, que la lactancia materna es responsabilidad de todos, pero existen instituciones rectoras cuya misión debe ser proteger, promover y apoyar la lactancia materna, sobre todo en situaciones como las que hemos pasado de pandemia, porque alguien tiene que dirigir la situación, tenemos que tener un plan de emergencia, un plan de contingencia en lactancia materna frente a cualquier otro desastre, otra pandemia que pueda presentarse, ¿no? Entonces, me olvidé de mencionar antes, lo menciono ahora, de que todo establecimiento de salud amigo de la madre y el niño o que proteja la lactancia, ¿no? Tiene que tener un comité de lactancia materna. Y este comité es el ente protector y el ente técnico que se encarga de que todo lo referente a la lactancia materna marche como se debe. Miren qué foto tan bonita. Esta fue en el 2000, finales del 2020, 2021 me parece, a principios. Tenemos acá el personal de enfermería que dice: nosotras amamantamos en pandemia COVID, ¿no? Con su mascarilla, con sus bebés, lactando, contacto piel con piel, y siempre el profesional de la salud, el personal de salud, apoyando la lactancia materna como debe ser. Recomendaciones, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que tener normas, tenemos que tener leyes, documentación aprobada por las autoridades a nivel nacional y mundial para que se mantenga la lactancia materna basados en evidencia científica actualizada. Y esto debe ser adecuadamente socializado y todos deben conocerlo. No, pues no se lanzan las leyes para que las conozca solamente de repente el que trabaja en pediatría, no. Debemos conocerlas todos. Implantar un plan de protección de lactancia materna en caso de emergencias, una estrategia nacional de lactancia materna y un plan de capacitación y sensibilización nacional en lactancia materna, tanto para pacientes como para personal de salud. Por ejemplo, el MINSA en el Perú estuvo haciendo capacitaciones durante la pandemia acerca de lactancia, ¿no? Lo cual me pareció muy importante, muy interesante y que tuvo muy buenos resultados. Promover, proteger y apoyar la lactancia materna, ofreciendo un apoyo familiar y comunitario a todo nivel, aplicando políticas equitativas, ¿no? Lo que mencionábamos, no a la discriminación, porque estaríamos discriminando si es que hacemos diferencias en la atención, de tal manera que todos deben estar sensibilizados, las madres, las familias y evidentemente el personal de salud, ¿no? Así evitamos la discriminación de madres y del personal en todos los ámbitos. Y así también lograremos las metas de cobertura ideal de indicadores importantes, como por ejemplo el contacto piel a piel, el alojamiento conjunto, el parto con acompañante, la consejería efectiva, el parto autóxico, el seguimiento luego del alta, los cuales favorecen la lactancia. Y recordar también
que la leche materna es el alimento ideal y perfecto para el bebé y es responsabilidad de todos. Teniendo ello en cuenta, disminuirá la mortalidad y tendremos un mundo mejor para todos. Estas son las principales referencias bibliográficas. Y bueno, nosotros también en el hospital donde trabajo, en el Hospital Loaiza, en el Perú, hacemos nuestra semana de lactancia materna y cada año innovamos, ¿no? Entonces, este año a propósito de la coyuntura de la película famosa de Disney Encanto, que ganó varios Óscares y que tiene mucho recalco, mucha incidencia en los valores familiares, entonces hicimos la temática de encanto, ¿no? El encanto de amamantar, el encanto de reencontrarnos. Inclusive nos autorizaron a hacer un lema así e hicimos nuestro carro alegórico con la temática obviamente de lactancia materna y de encanto. Esta es una foto también de antes, cuando nosotros hacíamos nuestras grandes semanas de lactancia materna. Bueno, aquí pues tenemos las banderolas, el carro alegórico, si ven por ahí un poco de cerca tenemos la Mujer Maravilla dando de lactar, la Capitana Marvel por aquí, o sea, mujeres empoderadas. La idea es que estas actividades unan a la gente y también contribuyan a la sensibilización y a la promoción de la lactancia materna. Aquí participan todo el Hospital Loaiza, que como ustedes saben, no deben saber que es bastante grande. Y recordemos también de que durante la pandemia, cuando estábamos en trabajo remoto, se mantuvo también la consejería y las atenciones en lactancia aquí en el Perú, en el ministerio, también en otros países, ¿no? Llamaban al número y algunas madres que tenían dudas acerca de lactancia se comunicaban con nuestro hospital, por ejemplo, marcando un número fijo y se les hacía la atención en lactancia materna y la consejería. Muchas gracias por su atención. Doctor Carlos, sí, muchas gracias por sus comentarios, por su sabiduría. Invito a los presentes si tienen alguna duda para poder que el doctor pueda solucionarles. La pueden escribir en el chat si sean tan amables. Eh, bueno, yo tengo acá, puedo leerla, está en el chat, una pregunta de Dani, que preguntaba, bueno, eso fue creo que un poco al principio de la charla: ¿a los bebés que nacían de madres con COVID se les aislaba en pandemia o no y no recibían leche materna? En realidad, se realizaba el alojamiento conjunto, sí se mantenía el alojamiento conjunto, pero cuando ya había sospecha o confirmación de COVID, sí se llegó a aislar a los bebés, ¿no? Como ya mencioné, había mucho miedo, no hacíamos mucho contacto piel a piel, no entraba el papá a acompañar a la mamá durante el parto, y lo que menos afectó, gracias a Dios, fue el alojamiento conjunto. Pero si el bebé tenía síntomas respiratorios o la madre también, sí, lamentablemente se optaba por separarlos. Eso ya no se da ahora, ya estamos convencidos que no. La madre mantiene al bebé 24/7 junto a ella en el alojamiento conjunto cuando el estado de salud de la madre y el bebé lo permitan, con su mascarilla todavía, ¿no? Con sus medidas de bioseguridad siempre bien puestas. También tengo acá otra pregunta que dice si sigue vigente el telemonitoreo. Ya, bueno, sí, parcialmente. De hecho, la mayoría de profesionales de la salud ya estamos en actividad 100% presencial, pero aún algunos que tienen enfermedades pues un poquito severas, que están de repente con un problema de inmunidad, siguen haciendo telemonitoreo. Y yo creo que en realidad el telemonitoreo debería continuar, ¿no? De todas maneras, por consideración, por respeto, hay gente que todavía tiene miedo, y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho. Miren, ha traído el trabajo remoto, ha traído el telemonitoreo, y que yo creo que debería continuar, porque también hay pacientes que son vulnerables y que no solamente pueden infectarse o de COVID y de la viruela del mono, sino también de otras patologías, y que no necesariamente tienen que ir al hospital, porque de repente puede hacer un telemonitoreo o una teleconsejería que no es tan complicada, se puede hacer por teléfono sin necesidad de exponer al paciente. En el Hospital Loaiza, en el área de pediatría, sí tenemos algunos pediatras que todavía continúan en trabajo remoto y siguen haciendo el telemonitoreo. Ujú. Ya no veo aquí en el chat preguntas, pero no sé si habrá más.
no veo más preguntas. Probablemente, bueno, lo que hemos traído hoy es la evidencia hasta el momento. Esperemos que esto no cambie. Hasta el momento, como dije, no se ha comprobado que un neonato desarrolle la infección por COVID a partir de la madre por transmisión vertical, ¿no es cierto? Sí les mencioné de que el virus se ha aislado en la leche materna, por supuesto, pero los bebés hijos de estas madres que tienen el virus en su leche materna, pues no han hecho la enfermedad, o sea, no se ha comprobado que transmite o que produzca la enfermedad. Y también, sí, también se han aislado, o sea, se han diagnosticado neonatos COVID positivo, pero no se ha comprobado que la enfermedad que tienen estos bebés sea transmitida por la leche materna, porque como hemos hablado, puede ser transmitida por la vía convencional de transmisión, de contagio, perdón, o por otra persona, ¿no? Entonces no se ha comprobado eso tampoco. Y sobre la inmunidad específica, como les dije, se han detectado los anticuerpos específicos en la madre, la IgA, la IgG, en la madre que ha sido vacunada, en la madre que ha tenido COVID, ¿sí? Pero habría que tener un poquito más de tiempo, más de estudios para comprobar si realmente estaríamos hablando de una inmunidad específica y hablando también de qué porcentaje de inmunidad le estaría confiriendo al bebé, ¿no? Al bebé que está lactando. ¿Alguna otra pregunta? O de repente alguien quisiera contar alguna experiencia que tenga en su centro de labores. Acá hay una pregunta acerca de las malformaciones durante el embarazo por la aplicación de las vacunas del COVID-19. No se ha comprobado una relación directa, Elizabeth. No se ha comprobado una relación directa, por eso es que igual se sugiere y está indicada la vacuna anti-COVID en la madre gestante y la madre lactante, porque no hay una relación directa. No se ha comprobado al menos hasta el momento. Quizás alguien que quiera comentar de repente alguna experiencia en su centro de trabajo, o no me queda claro si todos los que están conectados son peruanos o tenemos gente de otro país de repente que quisiera quizás contar en el chat cómo se manejó esto en su país o alguna experiencia que tengan. Creo que no hay más preguntas. Anton, me parece que... No, si te parece que no, no hay más preguntas, así que le agradecemos Perdón, su Anton, hay una pregunta más que dice acerca de la capacidad gástrica de los bebés nacidos por cesárea COVID. ¿Qué tan cierto es brindar fórmulas con el 10% de peso? No entiendo muy bien la pregunta. Sobre la capacidad gástrica de los bebés nacidos con cesárea, por cesárea COVID, ¿qué tan cierto es brindar fórmulas con el 10% de peso? No entiendo el tenor, la redacción no la entiendo bien. Si me podrías aclarar un poquito, ¿a qué te refieres con brindar fórmulas con el 10% de peso? Doctor, buenas noches. Mi consulta es, un gestante que tiene COVID, ¿puede recibir vacuna? Gracias. Mm. Sí, en realidad, como mencioné, no hay problema. La vacuna está sugerida, está indicada en las gestantes. No hay problema. Puede recibir la vacuna. Ujú. Y la madre que está dando de lactar también. Muchas gracias por la respuesta. Ujú. Ya, en realidad, bueno, ya tengo un poco más clara la pregunta.
La que estaba en el chat, sí, o sea, en realidad las fórmulas ya hemos dicho, ¿no? Deben ser nuestra última alternativa, ¿no? Alguna alternativa, lo primero es el amamantamiento directo, luego la leche extraída, luego la leche de banco o de ama de cría y al final el sucedáneo o la fórmula infantil, siempre y cuando pues esté contraindicada la lactancia materna o haya una indicación precisa de la fórmula, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta que debería ser nuestra última opción. Ujú. Hola, buenas noches. Muy bonita su ponencia. Quería consultarle. em, en cuanto había unas guías, unos protocolos de manejo de mamitas, positivas para COVID con sus neonatos, y pues se observa ahora con lo que es el contacto piel a piel, los beneficios, que es muy importante, en alojamiento conjunto. Ujú. Habían, párrafos donde mencionaban que después de que la mamá realiza la lactancia del bebé, lo tendría que colocar en una cuneta, ¿no? Aproximadamente a 1 metro, a 2 metros. Ujú. Entonces, ¿qué tanto ha mejorado? Y si es recomendado ahora en estos tiempos, porque pienso que eh, al bebito pues lo aparta, ¿no? De ese contacto que estamos fomentando ahora con la lactancia materna. Gracias. Sí, muy interesante lo que ha mencionado porque sí, es cierto, a pesar de los estudios iniciales que salieron, como dice Emilia, en estas guías sí se recomendaba que, sobre todo cuando el estado de la madre quizás no estaba del todo bien, ¿no? La madre se sentía un poquito enferma, cansada, y para evitar el riesgo de contagio, si es que ella tenía COVID, lo que se indicaba era, y se sugería, era que en el momento del amamantamiento esté con su bebé, lactando los 20 minutos por cada seno que está indicado y ya con su mascarilla. Y que en los periodos interlactada, o sea, cuando no esté lactando el bebé directamente, que sí deje al bebé aparte, ¿no? Para evitar el riesgo de contagio por la vía convencional. Eso es lo que se indicó y que yo creo que sí estaba bien de todas maneras al inicio, pero ahora yo creo que este, podríamos, en madres, evidentemente que no tienen ninguna sintomatología, no tienen por qué apartarlo, ¿no? De todas maneras, si la madre es COVID positiva, tiene ambas opciones, ¿no? O sea, yo creo que podría ser de las dos formas, podría, sí optar por eh, dejar al bebé en su cunita, porque igual el bebé no tiene que estar tampoco todo el tiempo con la madre también tiene algunas cositas que hacer, de repente en esos momentos aprovechar y lo deja en la cunita, y luego ya cuando le está dando de lactar directo, sí lo tiene contacto piel a piel, o de repente cuando lo quiera cargar, hacer botar el chanchito y todo eso, pero siempre, si la madre es COVID positiva, evidentemente con su mascarilla, pero evidentemente si es COVID negativo, no tiene ninguna molestia, no tiene por qué dejarlo al lado, ¿no? Pero sí es válido ese comentario porque estamos disminuyendo el apego, el contacto piel con piel, ¿no? Esto de dejarlo al costadito al bebé puede hacerse cuando la madre pues no esté dando el lactar directo o cuando tenga de repente alguna otra cosita que hacer, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí recordar siempre que el principal estímulo para la producción de leche materna es la succión del bebé y que el apego siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Ujú. Eh, no, yo creo que no. No se ha comprobado en realidad de que la vacuna pudiera producir o acelerar el trabajo de parto o producir algún nacimiento prematuro. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más? Ahora, nosotros recordemos que vamos a sugerir, ¿no es cierto? Cuando tengamos pacientes, sobre todo las madres que están dando de lactar, van a recibir nuestras sugerencias. Tratemos de no imponernos y de no parecer jerárquicos ni imperativos.
porque así no nos vamos a ganar la confianza de la madre y la idea es ganarnos su confianza, ¿no es cierto? Entonces, tampoco podemos decirle, señora, a esto, señora, a estos. Hay que tratar de ser empáticos y de ofrecerle la mejor alternativa, pero sin criticarla ni juzgar tanto lo que ella hace, ¿no? De hecho, este, hay una, un tópico muy grande, ¿no? Una amplia gama de habilidades para la consejería en lactancia materna, habilidades de comunicación, ¿no? El hecho de comunicarnos con preguntas abiertas y no con preguntas cerradas, no juzgar, ¿no? No utilizar palabras enjuiciadoras, demostrar empatía, interés, ¿no? Entonces, son muchas habilidades que debemos desarrollar para hacer una adecuada consejería en lactancia y que finalmente esta madre tenga confianza en nosotros. Creo que tiene alguien que está levantando la mano. Mi consulta es, doctor, Sí, si una persona al inicio de gestación se contagia y entonces recibe las tercera dosis y podría haber malformación del bebé. ya es una muy buena pregunta, también a propósito de lo que había mencionado. En realidad, sabemos que las malformaciones se dan pues en el primer trimestre, sobre todo por eso es que se indica que el ácido fólico debe ser tomado de todas maneras, ¿no? Inclusive 3 meses antes de la concepción, hasta 3 meses después del parto. Eh, yo creo que hay la posibilidad siempre de que sucedan estas cosas con cualquier vacuna, sobre todo nueva, ¿no es cierto? Ya esta no es tan nueva, pero de todas maneras no hay una evidencia certera, ¿no? Tan contundente de que pueda producir malformaciones, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, si puede esperar un poquito, está bien, después del tercer trimestre, pero si no, como no hay ninguna evidencia suficiente, puede vacunarse sin ningún problema. Ujú. Muchas gracias. A ver, Rosita, ¿qué? No, bueno, es una muy buena pregunta esta también. En el caso de las madres que están dando de lactar y están haciendo banco de leche, ¿qué pasaría si la mamá sale positiva para COVID? Entiendo que sería, ¿cuál de la mamá del bebé, la mamá biológica o la señora que está donando la leche? Supongo que se refieren a la que está donando la leche, ¿no? ¿Se restringe a realizar el banco de leche o puede seguir haciéndolo? Ujú. Bueno, en realidad, si sale positiva, podríamos optar, si es que hay otras madres que no son COVID positivas, por realmente preferir la leche de las otras mamas. Pero recordemos que a lo largo de esta charla, ¿no? Hemos dicho que la leche materna no transmite el virus, o sea, no hay transmisión vertical. Entonces, podríamos en última instancia continuar, ¿no? Con esta señora donante que tiene toda la buena intención, dando usando su leche para alimentar a otros bebés, sí podríamos eh, hacerlo, ¿no? Si no hubiera otra salida. Lo que están haciendo los centros recolectores acá es, bueno, hacer la evaluación. La verdad, no he escuchado de madres que hayan salido positivas, pero lo que creo que se debería hacer es eso, ¿no? O sea, si se puede optar por otra, por la leche de otra madre, ¿no? Y bueno, pues si no hay y necesitamos la leche, pues sabemos que no hay transmisión por la leche, así que podemos continuar también. Ya, y si el caso es de la mamá biológica, bueno, lo mismo, se continúa, no hay problema. La respuesta sería la misma. Ujú. Ah, creo que hay otra pregunta por el audio.
Doctor, un bebé positivo lactara a una señora que que no está contagiado y el bebé al succionar lo puede contagiar a la persona. No, en realidad no. Es muy poco probable porque la vía de transmisión es respiratoria, la vía de transmisión convencional. Entonces, yo creo que esa no sería contraindicación para que el bebito lacte, ¿no? Tiene que seguir lactando y de todas maneras, pues la madre debe usar su mascarilla porque igual el bebito puede toser, puede estornudar. Entonces, tiene que usar sus medidas de bioseguridad adecuadas de todas maneras, pero puede seguir dando de lactar, no hay problema. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me ha pasado algunas por acá. Bueno, doctor Carosi, agradecemos su participación en este curso internacional de lactancia materna en el COVID-19. Agradecemos las intervenciones de los participantes y los invitamos a poder, si quieren ustedes optar por la certificación, a comunicarse con el link que están enviando por el chat. Y nos vemos en una siguiente oportunidad, doctor Carosi. Muy agradecidos por su charla. Listo. Gracias a ustedes y recordarles pues de que la solución está en nosotros, ¿no? Si nosotros estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, pues no habrá nadie que nos pueda convencer de lo contrario. Y la lactancia materna tiene que permanecer vigente siempre, con pandemia o sin pandemia, ¿no? Y ahí está la evidencia que hemos presentado. ¿Mm? Muchas gracias. Muchas gracias. Igual invitamos a los participantes a comunicarse con el link para que puedan ustedes optar por el certificado de curso internacional de lactancia materna y será hasta una oportunidad. Hasta luego con todos. Gracias. Gracias.